Pues realmente para nosotros es un privilegio el que podamos estar reunidos el día de hoy con ustedes y de alguna manera celebrar el Día Mundial del Planeta o de la Madre Tierra, como muchas veces se le ha denominado. Para mí ha sido un enorme reto presentar esta ponencia porque no es un tema al que los profesionales de la salud lamentablemente estemos tan directamente involucrados. Ha sido un reto que me ha llevado a una gran reflexión personal, a una mayor conciencia y ojalá que con esta reunión del día de hoy todos adquiramos en la comunidad médica el transmitirles esa enorme necesidad de trabajar a favor de algo que es parte de nosotros, que es el entorno donde vivimos y que tendremos la oportunidad de ir comentando alguna información valiosa que lejos de pretender ser catastrofista, lo que pretende es que realmente asumamos nuestra responsabilidad teniendo mayor conciencia de lo que podemos lograr. A veces hemos escuchado con tanta frecuencia en los medios de comunicación del cambio climático, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar o analizar qué tan importante es? Y bueno, tan importante es como lo que dice esta frase: el cambio climático es la mayor amenaza mundial para la salud. Nosotros somos profesionales de la salud y nuestra quehacer diario es una vocación de servicio para mejorar y atender a otros seres humanos como nosotros, que tienen en un momento determinado alguna afectación de las condiciones de su salud. Veremos rápidamente, porque es un tema muy extenso, con algunos datos, pero después tendremos la oportunidad con el doctor León de ver ya la aplicación realmente en un entorno habitual y verán que es muy importante por qué tenemos que actuar. Lo veremos en un contexto general, qué esfuerzos globales se han hecho, cómo participa el sector salud. En este momento y en esta sesión vamos a enfocarnos un poquito más al ámbito quirúrgico, van a ver ustedes por qué, pero realmente todos en un entorno quirúrgico no, tenemos que participar. Pero también qué podemos hacer, porque en esta vida actual escuchamos problemas, 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 pero lo importante es tener soluciones y máxime si todos podemos participar y bueno, una de las propuestas de Academia School es una iniciativa verde. Entonces, el propósito de esta charla es, por supuesto, conocer la información disponible actual, pero sobre todo crear conciencia y adquirir un compromiso para ir hacia la sustentabilidad en cualquiera de los terrenos, en nuestra vida diaria, en nuestra práctica médica, clínica o quirúrgica. Creo que eso es lo más importante. Y una de las líneas más importantes que trabajamos en la Academia Esculap es la seguridad del paciente. Y durante muchos años, 2 décadas o un poco más, hemos estado trabajando intensamente por mejorar las condiciones de atención del paciente y evitarle el daño. Ese ha sido nuestro foco muy importante, pero la pandemia nos ha dejado una lección también de alta envergadura, que es la seguridad de los profesionales de la salud. No hay seguridad del paciente sin la seguridad de quienes nos dedicamos directo o indirectamente a atender a nuestro paciente. Pero se nos ha estado olvidando otra seguridad, que es la seguridad ambiental. Y de esa manera construimos la trilogía de la seguridad, que es una propuesta personal que espero que de alguna manera haya un poco de eco en todos ustedes. Como yo les comentaba, los medios de comunicación prácticamente por no decir todos los días, nos hablan de las enormes catástrofes ambientales que vivimos, las sequías, los incendios, sobre todo en los ámbitos forestales, las inundaciones. Y bueno, sigo escuchando yo personas renuentes a considerar que esto es algo totalmente importante. Sí, siempre ha habido cambios climáticos, pero nunca de la dimensión que en este momento podemos observar. Y cada vez van a ser de mayor dimensión si nosotros no hacemos algo. Nosotros, que somos los que habitamos este planeta. Bueno, para empezar, y que espero que muchos de ustedes nos apoyen contestando una pregunta que va a aparecer ahí en pantalla. De acuerdo con su punto de vista, ¿cuál es la importancia que tiene el cambio climático? ¿Es prioritario y urgente? ¿Es importante involucrarnos y participar?
¿Vale la pena estar más informado o no tiene la mayor importancia? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos muy poquitos segundos para poder seguir con la charla que me parece que tiene puntos muy, muy interesantes. Bueno, pues miren ustedes, casi a la par, un grupo nos dice es prioritario y urgente y otro nos dice es importante involucrarnos y participar. Bueno, pues creo que tenemos una idea de lo importante que es y tenemos que analizar si realmente nos estamos involucrando. Pero fíjense ustedes que en esta diapositiva, de alguna manera, es importante tener el conocimiento de cómo pensamos todos los individuos y en todas las comunidades. Y en esta encuesta realizada en vía digital en una cantidad importante, 136 países, bueno, pues un gran número nos contesta que nunca ha oído hablar del cambio climático y que saben poco o nada, o bien que las personas no perciben el cambio climático como un gran riesgo. Entonces, al no estar informado o al no considerar que es importante, pues dejamos de hacer cosas también que son capitales para mejorar esta situación. Y vamos a recordar algunos puntos que probablemente ya conozcan, pero es importante que los retomemos. Bueno, pues el sol envía sus rayos solares y con ello el calor que se puede dirigir al planeta y a nosotros, pero es indispensable, como ustedes pueden ver en este arco tinto, que hay una capa de gases que actúan con efecto invernadero, como un invernadero. Contienen un poco el calor, guardan un poco el calor, pero la mayor cantidad de ese calor se regresa a la atmósfera. Entonces, el poco calor que se queda también es indispensable. De otra manera, la verdad es que la Tierra estaría a menos 18 grados centígrados, que si bien es cierto que en muchos lugares hay ese tipo de temperatura, pero no es en la mayoría, y en muchos prácticamente sería inhabitable. Pero ¿qué sucede con el cambio climático? Pues sucede que con la mayor producción de gases invernadero, que ahorita vamos a ver, pues esa capa se hace más gruesa y limita que el calor regrese hacia la atmósfera y se quede en la Tierra. Y entonces, por eso es que hay el calentamiento global. Ese gran número o cantidad de gases está impidiendo que regrese hacia la atmósfera, se contiene y evidentemente incrementa el calor. ¿De dónde provienen estos gases invernadero? Bueno, pues prácticamente de todas las actividades que realizamos de manera cotidiana y sobre todo a partir del siglo XIX, en donde la enorme revolución industrial con las fábricas, los transportes, cualquier tipo de transporte como aviones, camiones, vehículos, etcétera, producen esta cantidad y tipo de gases que son los que se acumulan en ese estrato con el efecto gas invernadero. Aquí el problema que sucede es que esto se ha ido incrementando de una manera muy importante y, repito nuevamente, todos hemos escuchado prácticamente todos los días. Y vean ustedes estas cosas que parecieran intrascendentes, que el nivel del mar se ha incrementado 5 milímetros y uno dice, pues 5 milímetros, pues no tiene mayor importancia. Y claro que la tiene, porque este incremento conserva el calor, acidifica los océanos, mata la fauna y la flora de los océanos, que todo tiene que permanecer en un constante equilibrio para mantener los ecosistemas. Y obviamente, pues hemos oído también que los glaciares empiezan a deshielar y con la repercusión que tiene. Y entonces, con todas estas condiciones, se producen fenómenos meteorológicos extremos. Lo que estamos viviendo en este momento ya están siendo extremos, inundaciones, reblandecimiento de la tierra, cosas que si no tomamos la debida precaución, pues definitivamente se van a estar agudizando. Y un mapa que contenía una diferente colorimetría en relación a las condiciones del calentamiento, pues realmente cada vez se va agobiando más. Y es por ello que se ha hablado de los objetivos de la sustentabilidad y para los cuales tenemos que trabajar.
y vean ustedes que es importante que a veces hablamos con términos que, bueno, no somos expertos en el tema, pero vale la pena que lo tengamos presente, como es el desarrollo sustentable, que es el uso correcto de los recursos sin comprometer a las generaciones futuras. Nos estamos cuidando a nosotros para cuidar a las siguientes generaciones, dentro de las cuales no solamente está la humanidad en sí, sino nuestros familiares, nuestros hijos o demás tipos de familiares. Y el desarrollo sostenible es un poco mayor su espectro, en donde intervienen aspectos sociales y económicos para garantizar que la vida en nuestra estancia en este planeta sea sana y productiva. Entonces esto pareciera pues como que es un concepto más, pero yo quisiera que vayamos un poco analizando en nuestro día a día qué es lo que hacemos. Uso racional de los recursos. ¿Los usamos? Ya comentaba la maestra Verónica Ramos la clasificación de la basura, el ahorro de energía, el utilizar alguna actividad física para reducir el uso de los vehículos y reducir el grado de contaminación, porque de otra manera lo que estamos haciendo es dejar una huella de carbono. Y esto lo que representa es el total de gases invernadero que se producen por las actividades diarias que tenemos. Entonces, estamos dejando una enorme huella de carbono que de no contenerlo, pues definitivamente las repercusiones van a ser muy graves. Y en este caminar en el que se ha identificado todo este tipo de situaciones, ha habido esfuerzos globales muy importantes que probablemente a veces ni hayamos puesto atención. En 1992, estamos hablando casi de 30 años, un poco más de 30 años, se empezó a detectar que este era un problema capital en nuestra vida cotidiana y se empezaron a hacer muchas reuniones globales en donde participaran muchos países y no solamente comentaran a través de los científicos expertos en el tema, sino empezaran a presentar qué se iba a hacer, cuáles iban a ser las soluciones para que esto fuera mejor. Y bueno, así en ese devenir de los años, el protocolo de Kioto en 2005, pues nos dice que lo que tenemos que hacer, al menos, estamos hablando de casi 20 años, es reducir los gases invernadero en un 5%, cosa que en este momento se queda extraordinariamente pequeño como meta, puesto que esto se requiere tener actividades de mucho mayor impacto. Y otro evento o acuerdo importante internacional, el Acuerdo de París, es un acuerdo que ha representado un parteaguas, porque aquí realmente fue un evento histórico para combatir el cambio climático y nos habla de que tenemos que mantener la temperatura del planeta por debajo de 2 grados y preferentemente 1.5. Y yo confieso que cuando yo escuchaba esto decía, pues 1.5 grados centígrados, pues no representa mayor cosa. No, esto que estamos viendo, si no contenemos a 1.5 grados centígrados del crecimiento, el calentamiento global, definitivamente las consecuencias son no muy halagadoras. Y debo de comentarles que en las últimas mediciones, porque aquí ha habido un crecimiento muy importante, vamos en 1.4. Y esta meta era para hacerlo en 100 años. Entonces, realmente creo que debemos de estar en una enorme área de oportunidad. En este Acuerdo de París se habló de muchas cosas sobre cómo contener esta temperatura por 2 grados, pero tiene que ser abajo de 1.5, cómo cada 5 años se tendrían que revisar los países qué es lo que están haciendo. Los países más ricos tendrán que aportar una cantidad impresionante de dinero para que los países en vías de desarrollo puedan definitivamente tener acciones y estratégicas puntuales y por supuesto los mecanismos de rendición de cuentas, que es una situación en la que se falla mucho, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces, creo que esto nos habla de, pues hasta ahorita, de un calentamiento global. Vean ustedes en esta gráfica, si no hacemos nada, cómo puede crecer exponencialmente esta temperatura.
pues vean ustedes la gráfica, en el 2100 tendríamos que mantenernos por abajo de 1.5 grados. Sin embargo, en este momento, como yo les comentaba, estamos en 1.2, lo cual nos habla de que tenemos que hacer muchas acciones. Y en este sentido, pues vean ustedes, por ejemplo, qué podríamos hacer para poder mejorar estas condiciones. Ahí del lado izquierdo dice algunas medidas: transitar o implementar en lo mayor posible las energías renovables, muy diferente a lo que se acostumbra en nuestros países de utilizar energías fósiles, proteger nuestros bosques cuando sabemos que la tala es importantemente alta, buenas prácticas agrícolas, transporte limpio, gestionar los residuos, que eso lo podríamos hacer, y por supuesto mejorar las industrias. Y en Latinoamérica, pues México estamos en un segundo lugar. Básicamente Brasil está muy por arriba, pero también su población es muchísimo mayor. Entonces, ¿de dónde provienen esos gases invernadero? Y como pueden ustedes ver en la diapositiva, pues está descrito o esquematizado de manera porcentual el transporte, la energía eléctrica, la industria y así sucesivamente hasta nuestras casas, que no tienen un despreciable casi 4%, y en el que sí hiciéramos y tomáramos medidas, realmente podríamos representar la enorme diferencia. Ven ustedes, en México en el 2013 tan solo se emitieron más de 665,000 gigagramos. Cada gigagramo equivale a 1,000 toneladas de CO2. Pueden ser números que no nos representen mayor cosa, pero pues si no nos dicen nada, quiere decir que nuestro planeta está viéndose en muchas dificultades. Y entonces, en esa propuesta de soluciones, pues así como todos los países del mundo, también en Latinoamérica, en estas reuniones internacionales, como puede ser el Acuerdo de Berlín, pero recientemente sucedió la COP23 el año pasado en Egipto, es donde los países se comprometen a qué es lo que van a hacer. Ya no estamos en posibilidades de tener oídos sordos, y nosotros como personas y como profesionales de la salud, pues tenemos que ser muy participativos en forma activa y lograr esa reducción, porque de otra manera la carga de la enfermedad atribuida a la contaminación ambiental se está incrementando considerablemente. Nosotros, profesionales de la salud, como comentaba hace unos momentos, nuestra vocación de servicio para cuidar, mitigar o curar a los pacientes, lo estamos de alguna manera generando en contrario, porque la contaminación está provocando 7 millones de muertes cada año. Esta contaminación nos genera patologías que son las más frecuentes: la cardiopatía isquémica, los accidentes vasculares cerebrales, el cáncer de pulmón, etcétera. Entonces, es un círculo vicioso. Estamos, por un lado, atendiendo y curando a pacientes, y por otro lado, generando, por malas prácticas ecológicas como personas y como profesionales de la salud, una situación de incremento de la mortalidad en patologías generadas por la contaminación. Vamos a ver un breve video que nos ejemplifica de una manera muy clara esto que yo les estoy comentando, y ojalá que con estos minutos vayamos incrementando pues una mayor conciencia de en dónde estamos. Como la mayoría de mis colegas, inicié mi carrera dando mi palabra de honor a través del juramento hipocrático. Como pediatra, estaba orgullosa de ser parte de la tradición de médicos de la antigüedad, quienes se comprometían, con el mismo espíritu con el que lo hacemos hoy, a tratar a las personas enfermas y a protegerlas de la injusticia, y sobre todo, a no causar daño. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina evolucionó de una forma inimaginable. Tratamos los síntomas de nuestros pacientes de manera asombrosa, pero por fuera de nuestras instalaciones, algunas enfermedades están aumentando en proporciones epidémicas. Por supuesto que nos preguntamos qué es lo que enferma a las personas y por qué se repite una y otra vez. En nuestro viaje para diagnosticar y tratar el cuerpo humano, hemos avanzado y retrocedido muchas veces. Pero hace 20 años, junto con un grupo de colegas, comprendimos que necesitábamos una visión más amplia para entender el problema. Notamos que los termómetros, cada uno con una cantidad de mercurio capaz de contaminar un lago entero, se acumulaban en nuestra basura.
en nuestras propias instalaciones, observamos que los incineradores de residuos hospitalarios arrojaban gases tóxicos a la atmósfera. Las dioxinas y el mercurio provenientes de la incineración de residuos caían sobre la tierra, contaminaban el agua y los alimentos, envenenando nuestros cuerpos y los cerebros en desarrollo de niñas y niños. Estábamos contribuyendo a enfermar a nuestros pacientes, infringiendo el juramento que habíamos hecho acerca de no causar daño. Entonces, formamos una coalición de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y activistas para revertir la situación e impulsamos un cuidado de la salud que respetara nuestro juramento y saneara nuestra casa. En la actualidad, por ejemplo, los termómetros de mercurio cayeron en desuso a nivel mundial. Pero mientras usted me está escuchando, el clima está cambiando y las personas para quienes trabajamos enfrentan quizás el mayor daño de todos. Ahora necesitamos que el sector salud se convierta en líder en un sentido aún más amplio. Consumimos grandes cantidades de energía en cada continente, lo que contribuye al cambio climático y a la contaminación del aire, que mata a 7 millones de personas por año. Solo en Estados Unidos, el sector salud es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aquí está nuestro poder de influencia. Nuestra actividad representa el 18% de la economía de Estados Unidos y el 10% de la economía mundial. Los cambios que realicemos pueden hacer que las industrias dejen de causar daño y establecer nuevas normas que impactarán positivamente en la salud de nuestros pacientes. Imaginemos, por ejemplo, si el sector salud combatiera la resistencia a los antibióticos comprando solo carne libre de antibióticos. O cómo las soluciones innovadoras para eliminar los residuos, como la biodigestión, podrían ayudar a proveer de energía a los hospitales. El sector salud podría ayudar a que la energía renovable sea viable. Al abandonar los combustibles fósiles, reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono que dañan a nuestros pacientes y a nuestro planeta. Nos encontramos en un momento decisivo en la historia de la medicina y podemos convertirlo en un punto de inflexión. El doctor Martin Luther King dijo: el arco moral del universo se inclina hacia la justicia. Únase a nosotros ahora que el sector salud se inclina hacia un futuro más justo y sostenible, basado en nuestro juramento original: no causar daño. Bueno, pues entonces creo que con este video hay muchas cosas que nos clarifican estos datos que había comentado. Y si bien es cierto, tenemos que enfocarnos en cualquier área de la salud, también es cierto que en el entorno quirúrgico es un tema muy apremiante, y por lo cual organizaciones internacionales, no solamente globales, sino en el entorno quirúrgico, como el Royal College of Surgeons, ha empezado a tener iniciativas, en este caso Green Surgery, a partir del 2021, en donde, consciente de todo lo que somos posibles de provocar en una atención quirúrgica, como es una huella de carbono tan altísima como puede ser, y lo ustedes están viendo en la diapositiva, equivalente a un viaje de Londres a Hong Kong 38 veces. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan importante el entorno quirúrgico sin subestimar todo lo que se realiza en el ámbito clínico? Bueno, pues porque en un entorno quirúrgico se concentra 3 a 6 veces más el uso de energía. Ahí se concentra o sale el 30% de los desechos, y una operación genera una huella de carbono altísima, por la cual tenemos que reducir el consumo de energía, cambiar en algunas veces, si es posible, el uso del tipo de gases anestésicos, y hacer que los equipos o dispositivos médicos no sean de un solo uso. Fíjense, caso contrario, cuando hace unas décadas pensábamos que nosotros como países con pocos recursos teníamos que reprocesar los dispositivos, y que era una mala práctica. Bueno, pues ahora el mundo y la ciencia médica está virando para que no se deseche a la primera vez cualquier tipo de dispositivos, porque la cantidad de desechos y el consumo y la huella de carbono es impresionante. Vean ustedes este esquema: una sola operación genera una huella de carbono de lo que gastaría un coche promedio manejándose 3,636 kilómetros. Son cantidades que realmente no se deben de quedar en el anecdotario, sino realmente nuestra conciencia médica para ir mejorando. Y si se trata de el uso de gases anestésicos, bueno, pues es muy particular
que todos los gases anestésicos derivados halogenados produzcan una altísima huella de carbono, por lo que igual también hay que trabajar y pensar que el solo uso del desflurano equivale a 2.500 kilos de CO2. Entonces son datos que, como yo comentaba hace un momento, no se deben de quedar ahí como una cifra más, o la cantidad de desechos que se tienen de un área médica, un hospital, un entorno quirúrgico, es altísimo. Y esto, vean ustedes lo que representa, cuántas toneladas de desechos se generan. Ustedes vean qué cantidad de desechos eliminamos. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque usamos plásticos, usamos algún dispositivo que sea desechable, los plásticos, el material de unicel que ya no deberíamos usar y que tenemos que buscar la manera de que tengamos algún tipo de dispositivo que lo podamos estar reutilizando, no contaminar el agua, no contaminar el suelo. Las cantidades de datos son impresionantes. Y si nos vamos específicamente en el terreno quirúrgico, por ejemplo, un set de apendicectomía, ya analizado perfectamente lo que el cirujano requiere, se podría ahorrar hasta el 50%, porque en los hospitales no se ha dejado la práctica de que los kits quirúrgicos traen una cantidad impresionante de instrumental en donde el 50% no se utiliza, pero sí va a representar que sean lavados y que sean procesados y que estén contaminando el entorno con todo lo que se utiliza. Comentaba hace un momento que hace unas 2 décadas aproximadamente usábamos mucho instrumental reutilizable y bueno, añorábamos el poder tener instrumental, sobre todo en cirugía de mínima invasión, de un solo uso o desechable. Pues ahora las cosas se están virando en un sentido contrario y se están analizando tantos aspectos tan aparentemente para nosotros intrascendentales y trascendentales como esto que estamos viendo aquí, en donde en este mapa se visualiza para una cirugía de dónde procede el instrumental quirúrgico de China, de Taiwán, de California, de Países Bajos, y entonces tiene que hacer todo ese recorrido con el consumo de los combustibles que están contaminando pues, nuestro planeta. Entonces, me parece que es muy conveniente que analicemos nuestro proceder y veamos dónde podemos mejorar y nos sumemos a iniciativas tan importantes como esta que es Green Surgery, en donde los cirujanos y el sistema inglés ha tenido un gran avance, no solamente en establecer diagnósticos puntuales, sino ya en tener medidas muy importantes, como es el tener instrumentos reutilizables. Creo que aún más importante es sensibilizar y cambiar la cultura y, por supuesto, trabajar de manera conjunta. Saber cómo podemos lograr la sustentabilidad o la sostenibilidad quirúrgica a través de algo que les va a comentar mucho el doctor León, de las R's, reciclado, reparar, etcétera, los va a tratar él con mucho más detenimiento. Tenemos que optimizar los sets quirúrgicos, evitar abrir innecesariamente los paquetes que han sido procesados, porque de otra manera se tendrán que reprocesar de manera innecesaria, o hacer esos kits quirúrgicos con una cantidad impresionante de instrumental en donde no se utiliza necesariamente todos y que se deben de hacer paquetes de manera más pequeña y que obviamente estén a la disponibilidad del cirujano si es que así él lo requiriera. Entonces, en el procesamiento de esterilización hay muchas alternativas. De repente con lo que se procesa el instrumental es con textiles o con otro material, pero se pueden utilizar contenedores que reducen de manera importante la contaminación. Pero a la vez existen medidas que probablemente se nos hayan pasado y es el que nuevamente viramos de utilizar ropa quirúrgica reutilizable por desechable y eso incrementa de manera muy importante la contaminación, la cantidad de agua que se desperdicia al fabricar un uniforme quirúrgico. Que lo mismo sucede con el uso de gorros, tendrían que ser reutilizables, pero no un gorro que traigamos durante 2, 3 días, una semana o varias semanas. Tendría que ser aquel que se lave todos los días y se puede estar ocupando
o con la necesidad que se requiera, ¿verdad? También es muy importante que en nuestra actividad cotidiana pues reduzcamos y tengamos actividad física, reducir el uso de automóvil hasta donde sea posible. Y obviamente lo que acabamos de comentar, que es reutilizar los dispositivos de un solo uso. Este es un tema muy importante que seguramente habrá momento para otra charla, en donde pues en los países desarrollados se ha preferido por tratar de evitar la infección del paciente en desechar muchos de los dispositivos. Sin embargo, vean cómo a pesar de que está muy definido eso, se siguen reprocesando y eso es algo importante porque quiere decir que se pueden seguir haciendo. O vean incluso que en China hay una ley que prohíbe que se reutilicen. Sin embargo, a pesar de haber una ley prohibitiva, se siguen reutilizando y por eso es que comento que el panorama puede ser halagador porque podemos retomar las prácticas de reprocesamiento. Cuando se hacen estas prácticas, vean ustedes cuánta cantidad de dinero se ahorra y cuántas toneladas de desechos se pueden evitar. Y estos desechos que finalmente constituyen definitivamente la posibilidad de seguir contaminando, incrementando la huella de carbono. Realmente es un tema sumamente, desde mi punto de vista, muy amplio y que no nos inquiete que se tengan que reprocesar, claro, con un buen proceso, con un buen reprocesamiento estéril. Hay estudios que comprueban que no existe una mayor posibilidad de infección y que tenemos que seguir utilizando otras estrategias como lavarnos las manos con solución base alcohol, que ha demostrado una total efectividad. Y vean ustedes la cantidad de agua que se desperdicia, el 75% de la agua que se utiliza para lavado de manos se desperdicia. Y los estudios cada vez son mayores porque nos invitan a limitar esta práctica, salvo en algunas condiciones que son totalmente mandatorias, pero en un 80% podemos hacer nuestra higiene de manos a través de la solución base alcohol, aún el lavado quirúrgico o preparación quirúrgica de manos. Existen los antisépticos perfectamente eficientes para no requerir ya un proceso de lavado con agua y jabón. Y en nuestra práctica cotidiana, que estamos a veces tan acostumbrados a utilizar desechables en el café, en algún líquido, utilicemos nuestra taza, nuestra botella de plástico, una para varias ocasiones, y esto que evite que estemos continuamente desechando y evidentemente contaminando. Son muchas cosas las que podemos hacer, muchas iniciativas que tenemos que lograr para mejorar esto, tan solo el ahorro del agua, cuánta cantidad podemos ahorrar en los hospitales, en los hoteles, en las oficinas, en nuestra casa. De manera muy simplista podríamos ahorrar el 10%, desde cepillarse los dientes sin tener el grifo abierto, no tener ningún tipo de fuga y así sucesivamente muchas medidas muy sencillas que nos llevarían a ahorrar este preciado líquido que seguramente no pasa inadvertido en ninguno de nosotros, que cada vez se vuelve menos accesible. Entonces, en la Academia Esculap los invitamos a seguir colaborando en esta campaña de Iniciativa Verde que iniciamos el año pasado en agosto con diferentes asociaciones médicas y que ahora en la comunidad de Academia Esculap y en la comunidad universitaria, pues los invitamos a que logremos una cirugía sustentable para una salud sostenible. Y la pregunta que les haría en este momento a todos ustedes, ¿qué estamos haciendo para, en su vida diaria, qué tipo de medidas realizamos para colaborar con mitigar este cambio climático? ¿Usamos menos plásticos? ¿Separamos la basura? ¿Ahorramos agua? ¿O no hacemos nada? Bueno, pues gratamente vemos que estamos haciendo cosas y que esto nos va a llevar a que esta conciencia ecológica permee más nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros colegas, y que tenemos que hacer actividades como persona,
como profesionales de la salud y como organizaciones y asociaciones médicas u universitarias. Entonces, me parece que cierro esta charla con muchos datos, pero espero haber dejado un mensaje muy claro de la inminente necesidad de trabajar de manera conjunta para mejorar la casa en la que vivimos, que es el planeta Tierra. Y bueno, recientemente en noviembre se reunieron en Egipto todos los países en la COP27 y en donde a mí me impactó muchísimo las palabras de cierre de Antonio Gutiérrez, que es el secretario de las Naciones Unidas. La humanidad tiene que elegir cooperar o perecer. ¿Es un pacto solidario climático o un pacto suicida colectivo? Al inicio de mi charla comentaba que no quería presentarles o hacer comentarios catastrofistas. Ese es el último propósito que tengo y que tenemos en Academia Esculap. Y el verdadero propósito es crear conciencia y compromiso por cada uno de nosotros. Lo que hagamos, lo que sea, será algo maravilloso. Aprecio mucho la frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Así es que tenemos muchas cosas por hacer. No solamente celebremos el próximo sábado el Día del Planeta o de la Tierra, Madre Tierra, ni el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Trabajemos para nuestra casa, que es el planeta. Trabajemos para la salud de nuestros pacientes, trabajemos para la salud de nosotros mismos y pues me ha sido un placer estar con todos ustedes, creando conciencia para una cirugía verde. Debo comentarles que en mayo del año pasado se realizó en Inglaterra se realizó la primera cirugía verde net cero, ese es el propósito, neta cero, o sea, neutralidad en la huella de carbono cero, y dicen, es posible. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, ahorraron agua, reciclaron todo el material desechable, toda indumentaria era reusable, lograron un net cero y bueno, pues esto es con lo que concluyo mi charla. Muchas gracias.